Quería hablaros en esta tarde de que hace casi 50 años de un periodo que ha marcado la evolución de nuestras sociedades occidentales, muy cerca de aquí, y fue la luz, fue la luz. Muy cerca de aquí, en París, en donde vive tanto nuestra hija Cristina como el hijo de Antonio Morote, hubo una revolución en el año 68, la revolución estudiantil, y entonces allí se decían muchos lemas. Fue la época de los grafitis, se apuntaban los lemas, como ya veis que se sigue haciendo, y había lemas muy conocidos como prohibido prohibir. Otro, haz el amor y no la guerra. Seguro que hay libros y enciclopedias de todos los grafitis que aparecieron en aquella época. Otro que decía, el trabajo mata, ¿no? Y cosas así. Realmente cuando vemos cómo ha evolucionado nuestra sociedad, vemos que ha ido en esa dirección, ¿no? En la dirección que marcó esa revolución estudiantil, que marcó una forma de pensar. Los estudiantes de esa época son los señores de 60 años de ahora. Entonces, bueno, pues algunos de ellos se reciclaron, pasaron de la revolución a ser empresarios, a ser directivos, banqueros o médicos, pero no dejaron atrás esa forma, ¿no? Y eso ha influido mucho en toda la sociedad occidental. La evolución es una sociedad marcada por el individualismo, el relativismo, mucho egoísmo, porque el ser humano lo llevamos dentro, la búsqueda de la realización personal, del placer, el hedonismo, de libertades y libertinajes, ¿verdad? Prohibido prohibir, haz el amor, no la guerra, todo eso era libertades y libertinajes, y del no compromiso, ¿verdad? Vive tu vida, intenta ser feliz y sobre todo no dejes que impidan que seas feliz. Yo creo que la palabra de Dios sigue teniendo respuesta para todos estos planteamientos que nos hacemos. Ayer había una cena de inauguración del trabajo de Eva. En esta cena, pero había personas muy diversas. En la mesa donde nosotros estábamos eran personas muy diversas, ¿no? Una mesa grande, y te das cuenta de hasta qué punto somos diferentes, tan tremendamente diferentes de las otras personas que están allí a nuestro lado. Y también nos damos cuenta de lo difícil que es poderles comunicar las verdades eternas del Evangelio, para que estas verdades les ayuden a ver claro, a no estar tan confundidos, a darle sentido a la vida, a darle la buena dirección. Realmente muchos de nuestros contemporáneos están lejos de la palabra, en las antípodas. Debemos seguir predicándoles el Evangelio, no nos desanimemos, porque el Señor decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo Cristo nos puede liberar del pecado, de este pecado que esclaviza al que lo practica. El que peca, esclavo es del pecado. Solo Cristo nos puede librar de su culpa y de la merecida condenación que merecen nuestros pecados. Pero para ello es imprescindible que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, y que su palabra abunde en nuestro interior, en nuestras vidas y en las áreas de nuestra vida, la familiar, la eclesial, la laboral, la de tiempo libre y ocio. A mí me gustaría que hoy viéramos juntos lo que la palabra de Dios nos dice de los dones del Señor para la Iglesia. El Señor ha dado muchas cosas a la Iglesia. A mí me gustaría hablaros hoy de 3 de estos dones. En el pasaje que hemos leído, hasta 6 veces aparece el concepto de dar por gracia. La actitud de Dios es regalarnos, ¿no? Dárnoslo, y lo hace por pura gracia. Así que vamos en primer lugar a ver el primero de estos grandes dones para la Iglesia, que es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 y versículo 38 hay un versículo que nos deberíamos saber de memoria. Dice así este versículo:
es Pedro quien está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, y entonces les dice, ahí hay una gran multitud, el Pedro que era una persona que se acobardó unos días, tan solo un par de meses antes, ¿verdad? Se acobardó, negó a Jesús, lo negó con maldición, no sé quién es este hombre, no me preguntéis, no tengo ni idea, maldito sea que no sé quién es, ¿verdad? Pedro lo negó 3 veces. Y en cambio aquí se pone delante de la multitud, les habla de Jesús, les dice que Él es al mismo Jesús que crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, lo ha hecho el gran Señor de señores y Rey de reyes, y les dice, mirad, esta es la conclusión, porque ellos le preguntan, ¿qué haremos si hemos crucificado al Señor de la gloria? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos. ¿Verdad? Esto no era nuevo, porque Juan Bautista predicaba de esta manera, Jesús predicaba de esta manera, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Este es el primer gran don del Señor, de Dios Padre a través del Hijo. En su amor, el fruto de su amor es este Espíritu que nos transmite su amor, su poder, su santidad y la verdad. Entonces, arrepentíos, creed y sed bautizados en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu. Este es el plan de Dios para ti. No deberíamos estar huérfanos del Espíritu, no deberíamos estar poco llenos del Espíritu, no deberíamos haber contristado y andar prácticamente sin notar al Espíritu, porque el Señor quiere darnos el don a su Iglesia, el Señor quiere darnos el Espíritu y dárnoslo abundantemente. Y si vosotros, dice Jesús, siendo malos como sois, siendo pecadores como sois, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y la vida cristiana, queridos hermanos, es imposible vivir sin el poder del Espíritu Santo. Nos afanamos y nos esforzamos y fracasamos una y otra vez cuando queremos vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu. ¿Qué dice la carta a los Efesios de este gran don de Dios para la Iglesia, que es el Espíritu? Pues mirad, el versículo 3 nos habla de la unidad en la paz, y entonces nos dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también hemos sido llamados en una misma y única esperanza de nuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pero ahora en este punto primero estamos centrados en el don del Espíritu que nos permite vivir la unidad milagrosa, porque verdaderamente lo es. Cuando pensemos en lo que es la Iglesia, que venimos personas de todos los orígenes, a veces de origen, me refiero incluso a orígenes geográficos, ¿verdad? Y orígenes sociales, culturales, lingüísticos, diferentes edades, diferentes sensibilidades, y en la Iglesia Dios hace por su Espíritu el milagro de la unidad, que es un gran regalo de Dios. Un regalo que a veces no sabemos valorar debidamente, porque la unidad la hemos de mantener y la hemos de manifestar. Creo que en este primer punto me gustaría hacer un rápido repaso de lo que dice la carta a los Efesios sobre la obra del Espíritu. Si me acompañáis, vamos a ir primero al capítulo 1. Hoy vamos a podéis abrir vuestra Biblia ahí en Efesios y vamos a ir versículo por versículo viendo lo que la palabra dice del Espíritu en Efesios. Versículo 13, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si eres hijo de Dios,
porque crees en Jesús, porque te has arrepentido de tus pecados. Vamos a ir por orden, ¿verdad? Primero es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús, ser bautizado en su nombre y recibir el don del Espíritu. Y entonces, cuando creemos en este glorioso Evangelio de Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, ¿verdad? La garantía, como la paga y señal de nuestra herencia, hasta que llegue el momento de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Seguimos leyendo, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Verdad? ¿Qué nos dice aquí? Que el Señor nos da por su Espíritu sabiduría y revelación. La revelación es cuando Dios da a conocer las grandes verdades espirituales, las que se han manifestado en Cristo. Pero sin la luz que nos da el Espíritu, sin la sabiduría que nos da el Espíritu, a veces leemos y releemos y la verdad se nos resiste. Es como si se nos escurriera de entre las manos, como si no entrara en nuestra mente. Así que necesitamos la obra del Espíritu para tener sabiduría y comprender la revelación del conocimiento pleno de Jesucristo. Si seguimos leyendo en el capítulo 2:20, hacía tiempo, ¿verdad?, que no hacíamos una predicación así de leer la Biblia. Pues hoy vamos a ver toda la carta a los Efesios, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí tenemos la Trinidad, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Toda esta bendición y don que viene de Dios, y el Espíritu, en el que es quien habita en nosotros y nos hace, en este sentido, morada de Dios en el Espíritu. Somos piedras vivas de este templo santo por la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué dice? Para completar esta idea, vamos a leer también en una oración de Pablo, una oración que encontramos en el capítulo 3 y versículo 16, cuando nos dice que Pablo pide por la iglesia de Éfeso y de Asia Menor en general, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando no hay fortaleza espiritual es porque no tenemos la plenitud del Espíritu. Si estamos débiles espiritualmente, si nos sentimos flaquear, es porque nos falta esta fortaleza que solo nos puede dar el Espíritu Santo. Él es el poder de Dios para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestra transformación a la imagen de Jesús. Así que por esta razón, y ahora me gustaría que lo tomemos de una forma mucho más directa y personal, como una aplicación a nuestras propias vidas. Por esta razón, en el versículo 30 nos dice la palabra, 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se puede contristar el Espíritu? El Señor, cuando nos salva, nos da el gozo y la paz de la salvación, pero hay muchos ladrones. El Señor nos ha dado gozo y paz abundante, pero hay muchos ladrones. ¿Y qué es lo que nos roba ese gozo y paz abundantes que el Señor ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu, juntamente con el amor de Dios? Normalmente nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestro orgullo.
nuestras debilidades y defectos, aquello que sabemos hacer pero no nos apetece hacer, por lo tanto el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gran comisión se ha convertido en nuestra vida en una gran omisión? Podemos dar testimonio, pero nos falta la sabiduría y la valentía para poderlo hacer. Así que nos dice esta porción de la palabra, nos dice que la ira, vamos a empezar desde el principio. ¿Sabes? La mentira contrista al Espíritu Santo. Estoy leyendo el contexto. La ira contrista al Espíritu Santo. El robo contrista al Espíritu Santo. El rencor, dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo, contrista al Espíritu Santo. Y además también las palabras corrompidas que en vez de dar gracia a los oyentes les escandalizan, contristan al Espíritu Santo, así como también lo contrista la amargura, el enojo, la ira, el griterío, la maledicencia y toda malicia. Todo esto contrista el Espíritu Santo. Así que si vemos que nos falta el gozo y la paz, quizá es porque algún pecado, estos mencionados aquí u otros, nos han robado el gozo y la paz del Espíritu Santo. Además, ya sabéis que Efesios tiene este precioso versículo que también deberíamos aprender de memoria, donde se nos dice: sed llenos constantemente del Espíritu Santo. Como una botella que cuando tenemos sed vamos bebiendo y necesitamos volver a llenar. Así también en la vida del creyente el pecado nos hace perder la plenitud, ¿verdad? ¿El pecado qué sería? Pues sería como si yo cojo ahora unas tijeras y corto la botella. Hago un boquete, adiós agua, ¿verdad? Se va el agua. Entonces así sucede en nuestra vida. Estamos llenos del Señor, de su amor, de su gozo y paz, pero el pecado nos hace perder toda esa plenitud y necesitamos, hermanos, una y otra vez, ¿verdad? Lo fundamental es arrepentirse, acudir al Señor, confiar en Él, confesar nuestro pecado y confiar en su promesa de que Él nos perdona y quiere volver a llenarnos. Porque Él quiere llenarnos, quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y Dios ha prometido que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo da. Cuando le pido sinceramente que necesito la plenitud del Espíritu Santo, Él lo hace. Señor, necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Señor, necesito la plenitud del Espíritu Santo. Y es una oración lo que acabo de hacer, muy sincera. También, si continuamos leyendo, quizá encontraremos aquí unas pistas de cómo en los medios de la gracia de Dios podemos cultivar esta plenitud. ¿Qué nos dice? En medio de la guerra espiritual en la que estamos, porque no os quepa ninguna duda de que estamos en una situación de guerra espiritual, y cuando ya estamos cómodamente instalados en este oasis que a veces intentamos construir en nuestros hogares o en nuestra iglesia, entonces cae un obús y nos damos cuenta de que estamos en guerra espiritual. ¿Verdad? ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda hoy? Que estamos en guerra espiritual. Y el Señor, en medio de esta guerra espiritual, nos dice cosas muy importantes. La más importante es que estemos unidos a Jesús porque Él ha vencido al maligno. Que estemos firmes en Él, que no nos dejemos ni arrastrar lejos de Él, ni conmover y soltarnos de Él. Estad firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenéis lucha contra carne y sangre, ¿verdad? No veamos a los otros seres humanos como enemigos, porque no es así. Porque detrás de ellos, cuando hay situaciones realmente difíciles o injustas, cuando pasan cosas graves, detrás de ellos están estos poderes de maldad que procuran siempre ponerle la vida difícil a los hijos de Dios, destruir la unidad de la Iglesia y manchar nuestro testimonio, tanto a nivel personal como Iglesia, también a nivel eclesial.
Y yo no tengo ninguna duda de que estamos en esta situación, de que nunca hemos dejado de estar en esta situación de guerra espiritual, contra huestes espirituales de maldad, dice Pablo. Estad firmes, tomad toda la armadura de Dios y estad firmes contra las asechanzas del diablo. Estad firmes en Jesús, ¿verdad? Poneros la armadura, resistid en el día malo. Resistid al maligno y él huirá de vosotros. Y cuando haya acabado todo, dice, estad firmes. ¿Vale? Y por favor, si con algo te vas a ir hoy de la palabra de Dios, quédate con esta frase. Hemos de estar firmes en el Señor. Estad firmes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Por lo tanto, para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir al maligno, estad firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces hay dos detalles muy prácticos que me gustaría dejar con vosotros hoy. Mirad, el Espíritu parece increíble, pero es verdad. El Espíritu tiene una espada. Esto no tiene forma de espada en absoluto. Pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y necesitamos, os aseguro que en la guerra espiritual en la que estamos necesitamos la espada, porque la espada no solo para los golpes de las otras espadas, sino que además es un arma que puede ser ofensiva. Y al maligno le hemos de resistir, le hemos de confrontar, hemos de estar firmes en el Señor, y la promesa es que huirá de vosotros. Pero esto tampoco sería posible si no hacemos lo que dice el versículo 18, que es el versículo más completo sobre la oración de toda la Biblia. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu está presente cuando te levantas y cuando te acuestas. En el Espíritu vives, te mueves y eres. En el Espíritu está presente cuando abres la Biblia y la guardas en tu corazón, y cuando abres tu corazón y lo derramas delante de Dios en oración. Así que por favor, hermanos, hagamos esto, que sea un culto de oración. Aunque no apaguemos las luces, aunque no nos pongamos de rodillas hoy, que sea un culto de oración en el que estamos orando con toda oración y súplica en todo momento en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, también por los que esta tarde no están aquí y echamos de menos. El segundo de los grandes dones de Dios para su Iglesia es Jesús, su Señor y Salvador. Si volvemos a Efesios capítulo 4, veréis que nos dice que la Iglesia tiene un solo Señor. También nos dice que este Señor, versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque la Escritura dice, libro de Deuteronomio, subiendo a lo alto, Jesús, cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los que estamos aquí somos del Señor, tenemos dones espirituales, somos necesarios para esta Iglesia. Podemos ser el corazón, los pulmones, las manos, los pies, los oídos, los ojos, no sé, cada uno tiene una combinación diferente de dones por la maravillosa y multiforme gracia de Dios, pero todos sois necesarios, todos sois importantes. Y por eso el Señor quiere que estemos unidos y que como Iglesia seamos una familia. Alguien, me parece que fue Milagritos que envió, ahora me he acordado, ¿no? Un WhatsApp muy gracioso de cuando viene ¿verdad? Cuando la Iglesia es atacada, ¿no? Y entonces los pingüinos... Sí, se ha enviado varias veces, Carmen, gracias. Entonces, es verdad que es así como la Iglesia unida, aunque seamos débiles ovejitas, o aunque seamos... El otro día Dan me enseñaba uno de estas fotos que van por internet, que lo ves de lejos y es una oveja, pero cuando amplías la imagen, la oveja aquí debajo tiene una cara de lobo, ¿verdad? Es así, hermanos, es así.
Estamos en guerra espiritual. Nunca hemos dejado de estarlo. Si nos hemos relajado, pues es porque a veces nos ayuda no pensar tanto en todas las cosas, pero la realidad es esta. La Iglesia tiene que estar unida como un rebaño que puede hacer frente. Esto se ve muchas veces, los rebaños de antílopes o de búfalos pueden plantar cara a ataques de animales mucho más fuertes y feroces que ellos, como los leones, porque están unidos y embisten juntos a aquel depredador que quiere hacerles daño. Pero cuando cada uno se va por su lado, siempre hay uno que acaba mal. Siempre hay uno que acaba mal porque es el escogido por los depredadores. Vamos a seguir con este segundo de los grandes dones de Dios para su Iglesia, que es Jesús. Jesús, nos dice 2 Corintios, es el don inefable. Gracias, dice Pablo, a Dios por el don inefable de su Hijo. Como dirá también Pablo en Romanos capítulo 7, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no acaba ahí. Esto no es un grito de dolor que acaba en la desesperación. Pablo después dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es, con la presencia de su Espíritu, quien nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Así que Jesús es el don más grande de Dios. Él y el Espíritu son los dos grandes dones de Dios para nosotros. Jesús, el don inefable, porque, ¿sabéis? Las palabras humanas, por más que yo me esfuerce, por más brillante y elocuente que sea el orador que lo quiera explicar, las palabras humanas no alcanzan, no son suficientes. Jesús es mucho más. En Él el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo nos lo ha dado en Él. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Se cumplen en Él, porque en Él hemos recibido todas las bendiciones de Dios. Pero sabéis, cuando nos apartamos de Él, sin Él, solo queda lo carnal, lo mundano, lo pecaminoso, todo aquello que despierta la ira de Dios. Por eso es tan necesario que vivamos conscientes de la guerra espiritual en la que estamos, llenos del Espíritu y cogidos de la mano de Jesús. A cada uno de nosotros se nos han dado dones espirituales y gracia, una diferente medida de gracia para cada uno, porque la Iglesia os necesita y nos necesita. Estos dones que Jesús derramó desde su posición de majestad a la diestra del Padre como Señor de la gloria. Cristo ha vencido, ha sido exaltado y nosotros, unidos a Él, aunque no lo veamos, aunque a veces no lo notemos, estamos también sentados en los lugares celestiales. Estamos unidos a Cristo. Allí en los cielos tenemos a nuestro Señor y Salvador. Él es quien intercede por cada uno de nosotros siempre. De la misma forma que el Espíritu también intercede por nosotros en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos qué hemos de pedir ni cómo conviene. Pero el Espíritu está ahí, con Jesús a la diestra del Padre. El Espíritu en nuestro corazón está intercediendo para que Dios nos dé no lo que pedimos a veces, sino lo que necesitamos. Quisiera en tercer lugar hablar del otro, si podemos expresarlo así, los otros dones, o el otro gran don que Dios ha dado a su Iglesia. ¿Qué pensáis? En este pasaje, ¿cuál sería el otro don que Dios ha dado a la Iglesia cuando nos dice en el versículo 11 y 12, sobre todo? 11 y 12. ¿Alguien puede leerlo con voz fuerte, por favor? Versículos 11 y 12, Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Efectivamente, ¿cuál sería este gran don, ¿no? Estos dones que Dios ha dado a la Iglesia? Sabéis, los dones espirituales en otros pasajes, Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4,
Pues, o Primera de Corintios 13 también. En otros pasajes se nos habla de que Dios ha dado a cada miembro de su cuerpo, a cada creyente en Cristo, a cada persona que ha nacido de nuevo, le ha dado dones. Dones espirituales. Aparte de los dones, aparte no, muchas veces en armonía con los dones naturales que tú ya tienes, Dios da dones espirituales. Porque la Iglesia debe funcionar en base a los dones que las personas hemos recibido y que el Señor nos ha dado para la edificación de la Iglesia. Pero en este lugar el Señor se centra, este pasaje que habla de los dones también, es especial porque se centra en personas. Aquí el don son los siervos de Dios. Claro, se está hablando, versículo 11, que cuando Jesús subió a la gloria, a la diestra de la majestad en las alturas, por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Él mismo, desde su posición de autoridad legítima, poder y gloria, Él constituyó a unos apóstoles. No puedes ser apóstol aunque quieras, ¿verdad? No somos apóstoles porque queramos serlo, porque estudiemos para serlo, porque hagamos unas oposiciones y las aprobemos para serlo. Jesús constituyó a sus 12 apóstoles. Los 12, Judas que le traicionó, Matías que le sustituyó y después el apóstol Pablo como apóstol de los gentiles. Fue Jesús quien les eligió por nombre. Y oró por ellos y les encomendó una misión. De la misma manera los profetas. No es profeta quien dice, pues yo quiero serlo, ahora voy a profetizar. Es una cosa mucho más seria que esa. Profetizar es hablar en nombre de Dios, es transmitir la palabra de Dios, es tener un contacto con Dios que ves, ¿no? Que ves o sientes, oyes o percibes de alguna manera lo que Dios quiere decirle a la Iglesia. Y entonces los apóstoles y profetas escogidos por Jesús, hermanos, los tenemos aquí. Esta es la palabra profética más segura a la que debemos estar atentos. El Nuevo Testamento es el escrito de los apóstoles de Jesús y de los profetas de Jesús del Nuevo Testamento. Y aquí está recogida la palabra de Dios. Es cierto que yo también creo que es bueno para la Iglesia y que el Señor en su misericordia sigue dando un ministerio profético, no para que añadamos más páginas a la Biblia, porque esta es la palabra profética como un canon cerrado, pero sí para las necesidades de la Iglesia, palabras de sabiduría, palabras inspiradas, porque además ha pasado tanto tiempo, el mundo ha cambiado tanto, que aplicar los principios eternos de la palabra de Dios a nuestro contexto actual requiere una unción profética. Y así lo dice Pablo en 1 de Corintios 14. ¿Qué decir de los evangelistas cuando la Iglesia no cultiva estos importantes dones? ¿Qué sucede? Nos quedamos como una congregación cerrada en sí misma, autocomplaciente, autocrítica. Hay mucha crítica dentro de las congregaciones, porque en vez de mirar a un mundo fuera que necesita el mensaje del Evangelio, nos estamos mirando los defectos unos a otros. Y entonces esto muchas veces crea graves problemas. La Iglesia está llamada a mirar fuera, a predicar el Evangelio y a dar su vida, su energía y su tiempo para la predicación del Evangelio y el discipulado. Y haciendo esto, simplemente haciendo esto, en obediencia al Señor y en la unción del Espíritu, evitamos de forma preventiva sin número de problemas. La Iglesia, cuando no mira hacia afuera y se estanca y empieza con la autocomplacencia y la autocrítica, es como el agua estancada, se va estropeando, se va corrompiendo, va criando de todo, ¿verdad? Así que, hermanos, tengamos muy en cuenta esto. ¿Y qué decir de los pastores y maestros? Bueno, yo no debería decir nada, ¿no? Pero sí que lo dice la palabra de Dios. Es el único caso
en el cual esta palabra va unida con un guión, con una especie de guión. La construcción gramatical quiere decir que normalmente los pastores de la Iglesia son maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque deben alimentar al pueblo de Dios con el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y por esta razón son pastores y maestros. Se dice de los ancianos de la Iglesia que sean aptos para enseñar, mucho más del pastor en este sentido. Y en una ocasión vino un pastor americano, que era un señor que yo no conozco bien. Sé que tenía una gran iglesia en Estados Unidos y que vino a darnos una conferencia a los estudiantes de teología y nos explicaba, comentaba este pasaje y entonces nos explicó que él en su iglesia dijo: hermanos, yo soy un don de Dios para ustedes, que son mi iglesia. Ustedes son mi responsabilidad y yo soy un don del Señor para ustedes. El Señor ha querido que yo esté aquí en esta iglesia para su bien, para cuidarles, para intentar proteger esta iglesia, para intentar alimentarla, guiarla, cuidarla. Y os aseguro que muchas veces esto no es fácil. Y os aseguro que no somos perfectos. Si alguien lo sabe bien, soy yo y después mi familia y vosotros también, no somos perfectos, pero sí que yo me tomo muy en serio esta responsabilidad que el Señor nos ha dado como pastores y maestros, de ser un don para la Iglesia, no una maldición, sino un don para la Iglesia, para el bien de la Iglesia, para la edificación de la Iglesia, porque después lo dice muy claro, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio lo hemos de hacer todos y yo estoy aquí para ayudaros, y estoy, ya lo sabéis, estoy a vuestra disposición para hacerlo. Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, nos ayude a ver las cosas con el colirio, con la visión ungida que nos da la palabra de Dios y su Espíritu, para ver lo que realmente es importante y para saber poner en las manos del Señor aquello que nos preocupa o nos disgusta o nos entristece o nos confunde. Esto haremos con la ayuda del Señor. Que los bendiga.